La Constitución establece la protección del patrimonio cultural de la nación. Este patrimonio cultural de la nación está constituido por restos arqueológicos, construcciones arquitectónicas, obras de arte, en fin, de todas las etapas históricas de nuestro país. El día de hoy vamos a dedicar nuestro programa a la protección del patrimonio cultural de la nación, justamente en el marco del centenario del descubrimiento de Machu Picchu. El programa Tus Derechos se une al esfuerzo de TV Perú para conmemorar este magno acontecimiento. Soy Francisco Morales y esto es Tus Derechos. A mitad del camino de la meseta de los Andes, en medio de la jungla amazónica y sobre el río Urubamba se encuentra una de las obras maestras de la arquitectura y la ingeniería incaica, conocida como Machu Picchu, que fue construida sobre las nubes de la montaña en el siglo XV por el Inca Pachacútec. Machu Picchu o Antigua Montaña irradia misticismo. Los peruanos nos sentimos parte de esa monumental estructura, donde confluye el pasado con el presente, donde la belleza exótica y misteriosa de una ciudad desafía toda explicación sobre su construcción y donde los incas hicieron cosas más bellas de lo que podemos imaginar. Desde que fuera redescubierta el 24 de julio de 1911 por el norteamericano Hiram Bingham, después de que los españoles vencieran a los incas y permaneciera abandonada durante 3 siglos, Machu Picchu ha sido considerada por su asombrosa magnificencia y armoniosa construcción como uno de los monumentos arquitectónicos y arqueológicos más importantes del planeta. Las primeras referencias directas sobre visitantes de las ruinas de Machu Picchu indican que Agustín Lizárraga, un arrendatario de tierras cusqueño, llegó al sitio el 14 de julio de 1902, guiando a los también cusqueños Gabino Sánchez, Enrique Palma y Justo Ochoa. Los visitantes dejaron un grafiti con sus nombres en uno de los muros del Templo de las Tres Ventanas, que fue posteriormente verificado por varias personas. Por su parte, Bingham llegó con especialistas de la Universidad de Yale en topografía, biología, geología, ingeniería y osteología. Ellos fueron conducidos a este lugar por Melchor Arteaga, un habitante de la zona quien les dio derroteros de cómo llegar hasta lo que hoy se considera una de las nuevas 7 maravillas del mundo. Pablo Recharte, uno de los niños de Machu Picchu, guió a Bingham hacia la zona urbana cubierta por la maleza. Bingham no descubre Machu Picchu en el sentido estricto de la palabra. Bingham tuvo el mérito de ser la primera persona en reconocer la importancia de las ruinas, estudiándolas con un equipo multidisciplinario y divulgando sus hallazgos. A partir de este momento, fotógrafos peruanos como Martín Chambi, Juan Manuel Figueroa, entre otros, así como artistas extranjeros, hicieron fotografías en Machu Picchu, que fueron publicadas en diferentes revistas peruanas, masificando el interés local sobre las ruinas y convirtiéndolas en un símbolo nacional. Esta reliquia natural guarda un misterio que quizás nunca sea develado del todo porque hasta ahora solo existen hipótesis y conjeturas. Pero más allá de los mitos, el verdadero encanto de Machu Picchu, declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO en 1983, está en sus plazas, en sus acueductos y torreones de vigilancia, en sus observatorios y en su reloj solar, evidencias de la sabiduría y técnica de los constructores andinos. A 100 años del redescubrimiento, las ruinas de lo que otrora fue el grandioso Tahuantinsuyo son tan poderosas que eclipsan la vista y enmudecen a quienes tienen el privilegio de admirarlas por el respeto que los antiguos peruanos tenían por la madre tierra, Pachamama, sus apus o sus dioses. El mundo reconoce y se rinde ante su extraordinario valor. Bien amigos, este fue nuestro informe, un informe especialmente preparado por el programa Tus Derechos con motivo del centenario del descubrimiento de Machu Picchu. Esperamos que ahora que han regresado las piezas que se encontraron en este resto arqueológico sean puestas en valor para todos los peruanos a través de un museo especialmente preparado para ello. Pero no solamente el periodo inca es el que constituye nuestro patrimonio cultural, sino también hay un patrimonio cultural precolombino y colonial. En ese sentido, el día de hoy, en el siguiente bloque, nos acompañará el arqueólogo Luis Jaime Castillo para conversar sobre eso. Regresamos después de la pausa.
Bien amigos, y continuando con el programa, nos encontramos con el doctor Luis Jaime Castillo, arqueólogo y antropólogo y director de un interesantísimo programa de televisión que se llama Umbrales. Bienvenido a nuestro programa, doctor Castillo. Muchísimas gracias. Bueno, ¿qué hace un arqueólogo en el programa Tus Derechos? Pues sencillamente es que el día de hoy estamos dedicándonos al patrimonio cultural precolombino y qué mejor que un experto como usted para abordar este tema. Los estudios precolombinos y en relación a los descubrimientos, a los yacimientos arqueológicos, si es que se les puede llamar así. ¿Qué reflexión nos hace sobre los últimos años de estas investigaciones que han aumentado mucho? Bueno, efectivamente, en los últimos más o menos 20, 25 años ha habido un boom de la arqueología, en particular en el norte del Perú, alrededor del fenómeno de Zipán, ¿no? En el Cusco, a raíz del desarrollo turístico, pero también en Chachapoyas, también aquí en la zona de la costa central, en la zona de Caral, por ejemplo. Efectivamente, hay una efervescencia enorme en cuanto a lo que es, digamos, las investigaciones y los resultados que están produciendo. La Constitución establece la protección de este patrimonio cultural. ¿Qué podemos nosotros extraer de estas antiguas civilizaciones peruanas hoy en este mundo contemporáneo, aquí en el Perú? Bueno, lo primero que creo que hay que entender es que el patrimonio cultural es de todos los peruanos, es un bien público y el Estado se reserva el derecho de poder actuar sobre ese patrimonio. Lo defiende, lo protege, lo considera además con condiciones particulares, porque el patrimonio cultural, una vez que se destruye, no se puede recuperar otra vez. Una vez que una iglesia se cae, ya no se puede volver a levantar, se puede levantar otra, pero si destruimos la huaca, qué sé yo, con unos campos de cultivo, ya no se puede recuperar. Eso quiere decir que en realidad la cantidad, digamos, la magnitud de nuestro patrimonio cultural es finita y está decreciendo. Antes habían 600 huacas en Lima y ahora seguramente quedarán 300, porque el desarrollo urbano ha acabado probablemente con muchas de ellas. Y claro, el día que ya no queden más que muy pocas, quiere decir que nos hemos quedado con muy pocos documentos para poder reconstruir la historia de lo que pasó en Lima. Estas investigaciones también permiten encontrar los aportes de estas grandes civilizaciones a la vida actual. ¿Cuáles son estos aportes, así en general, que los estudios que usted ha realizado en Moche, por ejemplo, ¿no? Bueno, yo creo que es uno de los puntos más importantes, el que tú has mencionado, ¿no? Estas civilizaciones verdaderamente fueron extremadamente creativas, innovadoras, porque no se pudieron copiar de nadie, porque no tenían ningún tipo de referente, no sabían aquí qué estaba pasando en la China o en la India. Y hace algún tiempo hicimos un programa en Umbrales precisamente sobre la innovación, ¿no? Donde explorábamos cosas como, por ejemplo, la papa, que es un desarrollo que ocurre aquí. Hay 4.000 variedades de papa que fueron inventadas por los hombres andinos, ¿no? Que tuvieron que, con pocos elementos naturales, que convertirlos en la variedad de cosas que hoy vemos. Pero la metalurgia, la textilería, qué sé yo, todo lo que en realidad podemos encontrar hoy en un museo o en una huaca fue una invención, no fue algo que se copió. Entonces, de esas invenciones, nosotros, por ejemplo, todos los días comemos las papas que nuestros antepasados inventaron, no descubrieron, inventaron. Porque la papa que puede uno descubrir es la natural. Pero ¿no? ellos la sometieron a procedimientos agrícolas, innovaron. Exactamente, seleccionaron, manipularon y llegaron a desarrollar 4.000 papas que ahora le llamamos las papas nativas, ¿no es cierto? Cada una de esas papas es un tesoro en sí mismo. Y hoy día alimentan a poblaciones que viven en los lugares más recónditos del globo, ¿no? Es decir, que no solamente aportaron para nuestras sociedades, sino que los aportes que se han hecho aquí en estos tiempos remotos son verdaderamente trascendentales para la humanidad. Justamente en este boom que usted ha mencionado, ¿no? Es el descubrimiento fabuloso, fastuoso de las huacas y de lo que éstas encerraban, ¿no? O sea, al menos también en términos artísticos. Y aquí ha sido importante el aporte del sector privado. Usted, de hecho, es un investigador de una universidad privada que también ha financiado investigaciones. ¿Cómo observa la participación del sector privado y del estatal? En vista de que la Constitución establece que la ley puede permitir la participación para la conservación, descubrimiento, etcétera, del sector privado también. Bueno, la verdad es que ha sido una especie de pequeño milagro. Cuando se produjeron los grandes descubrimientos en la década del 80, particularmente Zipán,
muchos sectores que antes no participaban de la actividad, digamos, arqueológica, realmente se animaron porque vieron que tenía un enorme impacto, particularmente a nivel local. A compañías de cerveza, por ejemplo, ¿no? Como la Bacus, se animaron a poner realmente cantidades de dinero importantes para sacar adelante la Huaca de la Luna, porque es emblemático para la gente de Trujillo, ¿no es cierto? Yo creo que el trujillano antes solamente se identificaba con la marinera, qué sé yo, y ahora, ¿no es cierto?, en la Huaca de la Luna tiene un orgullo importantísimo, y lo mismo en Chiclayo. Uno llega a Chiclayo y el señor de Zipán sale a recibirlo en la carretera. Entonces, yo creo que por eso mismo el dinero privado, que evidentemente está tratando de conseguir un efecto, ¿no es cierto?, que su marca se asocie con la identidad, con los valores, con la educación, ven en ese tipo de trabajos algo que es importante. Entonces, la Fundación Vice, la Fundación Bacus, qué sé yo, diversas entidades nacionales, pero también extranjeras, ¿no? Fundaciones que antes se dedicaban a otro orden de cosas, ahora tienen por lo menos una parte importante de su actividad en este tipo de trabajos. Ahora, en Sudamérica debemos ser uno de los países que tiene una gran cantidad, una riqueza en términos de civilizaciones precolombinas. En Sudamérica no existe ningún otro país que tenga la riqueza y la complejidad, ¿no? Ahora, en Mesoamérica, en México, Guatemala, etcétera, existieron las grandes civilizaciones que nosotros asociamos con los aztecas y los mayas. Son mucho más, evidentemente, pero esos fueron los dos grandes centros de civilización en las Américas, ¿no? Y desde ellos, evidentemente, se difundieron una serie de cosas hacia otros lugares. Ahora, hay una cosa interesantísima también, es los restos arqueológicos, como por ejemplo las huacas, que permiten ver en la Huaca del Sol y de la Luna, ¿no?, esta araña gigantesca, este fresco, y luego cuando se descubre el señor de Zipán están las arañas también. Entonces hay estas conexiones y estas obras de arte realmente únicas. Sí. Bueno, hemos encontrado muchas cosas. Los personajes que antes pensábamos que solamente existían en los dibujos y en el arte, de repente salen de las tumbas, ¿no? Siempre habíamos visto a una mujer que aparece con una copa en unas ceremonias y tal, y un día encontramos una tumba en San José de Moro con una mujer con la copa en la mano. Es como la escena del delito, digamos, ¿no? Y luego otra, y luego otra, y luego otra. Entonces, ya eso nos dice que no solamente fue una mujer especial, sino fue un rol, un papel, ¿no? Estaríamos en esta época como en una primera etapa cuando estaban los grandes arqueólogos, los iniciadores de este gran desarrollo arqueológico de los estudios como Tello, etcétera. En una primera etapa, hoy estamos en una etapa de tránsito, de cambio, estamos descubriendo nuevas cosas. Yo creo que sí, ¿no? Es un poco arrogante suponer que uno vive la edad de oro de algo, pero definitivamente hoy hay un desarrollo importantísimo, ¿no? Es decir, mire, cuando yo estudié arqueología hace 25, 30 años, uno podía leer 1000 libros o artículos. Ahora un estudiante para graduarse de arqueólogo tiene que leer 3 o 4000, porque la producción en estos años ha sido enorme, enorme, enorme. Y eso significa que también hay que interpretar, hay que entender, pero también hay que proteger. Y ahí yo creo que el trabajo del arqueólogo muchas veces se relaciona con el trabajo legal, ¿no?, de crear un marco que permita proteger esos bienes. Porque el problema con estos bienes es que no tienen voz propia. Es decir, las huacas no se levantan a decir, por favor, cuídenme, ¿no? Entonces, alguien tiene que hacerlo. Y generalmente los arqueólogos asumen esa condición y se vuelven además apóstoles de la conservación, que luchan incluso a costa de su propio patrimonio. Entonces, si uno piensa en Walter Alba, el arqueólogo que descubrió el señor Zipán, o la doctora Ruth Chadi, por ejemplo, que recibió un balazo un día porque la asaltaron yendo hacia Caral, ¿no? O se da cuenta de las condiciones precarias en las que viven los arqueólogos que día a día están ahí, en la frontera, peleando contra los huaqueros, contra los traficantes, ¿no? Es un trabajo peculiar, ¿no? Porque, son como nuestros apóstoles del patrimonio cultural precolombino. Claro, que a veces no los reconocemos, a veces sí, porque algunos de ellos evidentemente son muy notables en nuestro país, y aquí ese es un país de arqueólogos famosos, ¿no? Usted va a Estados Unidos y pregunta quién es el gran arqueólogo norteamericano y nadie sabe, ¿no? Pero aquí tenemos una lista, ¿no es cierto? Max Zule, Julio Cetello, Rafael Larco, ¿no es cierto? Y así en cada región va a encontrar diferentes personas. Pero todo eso requiere de que pongamos en práctica y que realmente racionalicemos el hecho de que tenemos un enorme patrimonio que debemos de convertir de una suerte de testigo mudo, ¿no?, en algo que nos diga qué sucedió en el pasado. Y para eso tenemos que primero cuidarlo,
¿no? Entonces el trabajo para nosotros con los abogados, por ejemplo, y con los fiscales y con la policía, es muchas veces muy frecuente y muy fuerte, porque en esta tarea de proteger el patrimonio, evidentemente tenemos que tener un marco jurídico que nos ayude. Perfectamente. Justamente este programa está dedicado a eso, a proteger el patrimonio cultural de la nación, a difundir, y para que los ciudadanos también comprendan que también existe un derecho, ¿no?, que es el derecho a la protección del patrimonio cultural de la nación. Bueno, ha sido un gusto tenerlo en nuestro programa, doctor Luis Jaime Castillo. Muchísimas gracias. Bien, amigos, y en nuestro siguiente bloque conversaremos con el doctor Jaime Mariaza, con quien hablaremos sobre el patrimonio histórico de la colonia. Bien, amigos, continuando con el programa, nos encontramos con el doctor Jaime Mariaza Foy, historiador del arte colonial y funcionario del Ministerio de Cultura. Bienvenido al programa, doctor. Muchas gracias, muchas gracias. Una gran etapa histórica ha sido representada por la colonia en el Perú. Y esta etapa también nos ha dejado un patrimonio cultural bastante amplio, ¿no? ¿Qué perspectiva usted nos puede dar una panorámica de lo que comprende este legado histórico-cultural? Sí, como no, el patrimonio cultural de la colonia, como conversábamos hace un momento, es la expresión de un ideario colectivo que se traduce en imágenes pintadas, esculpidas o trabajadas en orfebrería, sobre todo en plata, o también se traduce en arquitectura, en templos, iglesias, ¿no es cierto?, las catedrales, que son importantísimas. Las catedrales, no solamente la de Lima, la de Cusco, la de Puno, que es magnífica. En fin, y además de eso, pues hay toda una serie de expresiones populares que forman un arte no oficial, un arte llamado efectivamente popular durante la colonia, que es el arte practicado por las comunidades andinas y los pueblos de la costa, ¿no?, que sin ser un arte oficial, permanece y subyace a lo largo de todo el periodo virreinal. En la historia del arte colonial, este patrimonio que tenemos nosotros, ¿hemos aportado algo a nivel del arte mundial? Bueno, eso es una pregunta muy interesante porque me recuerda hace muchos años una expresión de un comentario de algunos historiadores que aseguraban que, por ejemplo, la pintura cusqueña era una mera copia de grabados flamencos, ¿no es cierto? Pero por otro lado tenemos que también muchos pintores universalmente reconocidos como Velázquez, Zurbarán, Murillo, Delacroix o el propio Picasso, se valían también de grabados para hacer sus obras. Y entonces, ¿por qué las obras de los pintores cusqueños es menos valorada y la de los otros pintores es valorada? Felizmente esto ha cambiado, porque con el transcurso de los últimos 60 años del siglo pasado, muchos historiadores se han preocupado por rescatar los valores de la pintura cusqueña, los valores propios de la pintura cusqueña, y entonces hay un proceso creativo de los pintores andinos que ha sido revalorado últimamente. En el proceso de adaptación de modelos grabados, de modelos que vienen de Europa, el pintor andino ha aportado su conocimiento en cuanto a en materia de composición, líneas, color, volumen, ha aportado también la imagen de su entorno real que hoy podemos ver en las pinturas, y ha conformado un espíritu místico, ¿no es cierto?, en las pinturas. De modo que podemos sí ver que hay pues un aporte muy grande. Y además también, ahora que hemos conversado también en el anterior bloque, hay una como continuidad, ¿no? Porque durante toda la época precolombina el Perú se caracterizó por tener grandes orfebres. Así es. Y luego en la colonia se hace una simbiosis ya y se pone toda esta técnica de orfebrería a servicio de la religión católica, fundamentalmente. Así es. Y muchas técnicas pictóricas, por ejemplo, continuaron, ¿no? Continuaron como técnica de ejecución. Como técnica de ejecución, por ejemplo, tenemos los dibujos de Guamán Poma de Ayala, que en la simpleza de su trazo
son muy expresivos, ¿no es cierto? Son casi dibujos de denuncia social, ¿no? Las descripciones geográficas de los paisajes, de las ciudades, que aporta Guamán Poma de Ayala y que luego continúa con Martín de Murúa, esto no hacen sino continuar una tradición de línea y color que se hereda del Perú prehispánico. Este programa que ha sido dedicado al patrimonio cultural tiene, subyace aquí el derecho a la cultura. Y el derecho a la cultura es un acceso a esta cultura, pero para poder apreciar esta cultura hay que conocerla. Así es. Y entonces nosotros deseamos que la población, que los ciudadanos de nuestro programa tomen y aquilaten el valor que representa este arte colonial también. Colonial. Lo cierto es que, por lo menos desde mi punto de vista, lo que he podido yo apreciar en mis tratos con otros colegas, persiste, felizmente cada vez menos, pero persiste la idea de que el arte colonial es el arte de una época de dominio político, ¿no? Que el verdadero arte del Perú es el arte prehispánico. Y con eso se tiende a cerrar los ojos a una realidad histórica que no podemos borrar. Esa realidad histórica, al margen de las características sociales que haya tenido, nos ha dejado un legado cultural muy importante y es nuestra obligación preservarlo, conservarlo, ponerlo en vigor y difundirlo, porque es parte de nuestra historia, ¿no es cierto? Entonces, lo que se está haciendo últimamente es desarrollando programas de conservación de pinturas, de esculturas, de iglesias, en fin, de templos, rescatando la arquitectura también de muchas casonas, de los balcones, en fin. Hay todo un programa muy completo que avanza por la misma complejidad, avanza un poco lento, pero avanza, ¿no es cierto? Y se ha rescatado mucho de ese patrimonio ya. Sí, y justamente estas famosas frases que decían, ¿no?, que el Perú está sentado en un banco de oro, en parte es cierto, pero en el sentido de que somos un país muy rico en recursos naturales, en paisajes, en climas, en biodiversidad, pero también en cultura. Tenemos la época precolombina con las más importantes civilizaciones del sur del Perú, del sur de Sudamérica, y en el arte colonial, sin duda, ¿qué posición ocupamos en América Latina respecto del legado cultural de la colonia? Bueno, sin duda, Perú fue un centro importante, un centro que aglutinó pues el trabajo de muchas regiones productoras de imágenes y de cultura, ¿no es cierto?, en su momento. Tenemos Cusco, por ejemplo, Ayacucho, Lima, en fin, algunos otros centros de los Andes, pero también Bolivia. El llamado Alto Perú también es un centro importante, ¿no es cierto? Es un centro que aglutinó también diversas regiones productoras, importantísimas también. Muchas de ellas dependientes formalmente del arte de Cusco, del sur del Perú, pero en otros casos también de desarrollar un lenguaje propio, ¿no? Y por otro lado también en Ecuador, la ciudad de Quito, por ejemplo, una ciudad enormemente rica, con una producción valiosa, sobre todo en el siglo XVIII, en pintura y en escultura, que rivalizó con la pintura de Cusco en muchos casos, ¿no? Hay una cuestión muy importante. Conocer los cuadros, esta gigantesca, el Perú es una pinacoteca gigantesca en materia de arte colonial, ¿qué función cumplían? La gente a veces no entiende y dice, ¿pero por qué tantos cuadros? Las iglesias están llenas de cuadros, pero los cuadros servían para algo en esa época. Claro que sí. Vamos a ver, los cuadros no eran concebidos como lo que hoy conocemos y que llamamos obras de arte. Yo en los documentos y en los libros antiguos que he visto, nunca he encontrado la expresión obras de arte ni artistas. No existe esa expresión. Los libros aparecen, las pinturas aparecen como necesidad de transmitir una idea. Es decir, la necesidad de educar a las personas, sobre todo a las personas propias de América, educarlas en la doctrina cristiana. Esto es una obligación del Estado, de la monarquía española. A partir de las bulas alejandrinas, España no solo tuvo el derecho de posesión de las tierras que descubriera, sino la obligación de educar
al pueblo que encontrar en esas tierras. Eran como libros, como usted dice. Eran como libros, claro. Entonces se enseñaba a la gente las historias de Cristo, de María, las vidas de los santos, ¿no es cierto? Y al pintor, por ejemplo, se le daba un grabado y le decían, pínteme usted esto en el lienzo, pínteme usted esto en la pared. Entonces volvemos al tema anterior. Allí es donde parte el mérito del pintor indio local o criollo local, que tenía que transformar un grabado que generalmente era un papel de pequeñas dimensiones, tenía que transformarlo en un lienzo de grandes dimensiones. Extraordinario, doctor. ¿No es cierto? Bueno, doctor, ha sido un placer tenerlo en nuestro programa. Esperamos Muchas contar gracias. con usted en una próxima oportunidad. Yo encantado, Valerio. Muchas gracias. Bueno, amigos, entonces ya saben, cuando ustedes observen los cuadros coloniales, a partir de ahora, piensen en eso, eran libros abiertos. Y bien, esto ha sido todo por hoy en nuestro programa Tus Derechos. Los esperamos la próxima semana como siempre. Y no se olviden nuestro correo electrónico tus-derechos@tvperú.gov.p y también en nuestro Facebook, Tus Derechos-TV Perú. Bueno, ha sido todo por hoy y no se olviden, Tus Derechos los sábados a las 11 de la mañana por TV Perú, mucho más que ver.